Marcos Cifuentes, La marcha del fin del mundo. Sí, el libro tiene un problema, ¿no? No está maravillosamente bien escrito, porque Marcos Cifuentes es un cronista aderezado, chismosón, ricotón, atractivo en algún sentido, pero... Me gusta que me ha hecho atractivo. Te va, te va. Ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ese es de lo que si abre la puerta, pon el pie. Marco pone el pie así en la puerta. Sí, claro. Ya no la puedes cerrar. ¿Para qué me invitan? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, ¿qué te parece? O sea, si hay un conflicto aquí clarísimo. Además, ojo, ¿cómo se llama el que era abogado de Monteverde? Luis Pacheco Mandujano, que fue asesor de esta comisión. Pacheco Mandujano además es abogado de Monteverde, que está prófugo de la justicia. Y de Carmona, que también se escaparon los dos investigados por lavado. Y por el caso Odebrecht. Pero por Odebrecht. O sea, la investigación es que le lavaban el dinero pues a y fue asesor en la comisión del Congreso de Muñante. Y Muñante lo votó cuando saltó el Roche. Ya, en esa época todavía tenían un poco de vergüenza y votaban a la gente que les hacía falta. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que, dado lo que les estamos contando, ¿no creen ustedes que se podría sospechar que esta comisión tiene intereses claramente direccionados no a hallar la verdad, sino a limpiar a las organizaciones que representan? No, ¿cómo crees? Sí, ¿no? No deberíamos maliciar de esa manera, ¿no? ¿Cómo crees? Y colocar una carga de responsabilidad en aquellos a quienes en este momento y además mandar una lección, ¿no? Porque este es sobre el acuerdo. El mensaje. Claro, el mensaje ¿cuál es? ¿No? La próxima vez que haya un caso así de corrupción, a los que negocien con la empresa para ver qué cosa suelta, la verdad, y que colabore, les vamos a caer, ¿no? Entonces, más cantado. Me da risa porque además López Aliaga se llena todo el día hablando de Odebrecht, sí, tú eres de Odebrecht, y su partido... Bueno, por favor, la guerra de los tweets, que es un vacilo. Hablemos de OAS también, porque él como regidor... Sobre todo OAS, hay que decir que solidaridad sobre todo OAS, pero también Odebrecht, ¿no? Sí. Mira quiénes se pelean ahí. Tirándose. Increíble. Odebrecht basura, tú. No, Odebrecht basura, tú también, ¿no? Ahí está. Fernán Altuve, que por si acaso él ha sido formalmente abogado de Odebrecht, dice: bonos basura, tren fantasma, vía no expresa, los hechos incontrovertibles están ahí. Y acá nos manda una de combina: la izquierda es negacionista por naturaleza, una verdadera derecha no lo puede ser. Y le responde López Aliaga: Fernán Altuve, el abogado y vocero cómplice de la corrupción de Odebrecht, difamando bonos AA, nota 18/20, tren de Silicon Valley para Chosica, vía expresa sur con osos cuentos. Estos verdaderos derecha mercenaria aliada a la corrupción, das asco. Y la única derecha mercenaria que conozco es la que hacía negocios con la caja municipal de Villarán. Ahí toca carne, Ahí está tocando carnecita. Cuéntanos, ¿dónde está escondido su socio Andrés Muñoz, cómplice de Alimasi, de José Miguel Castro? Miren, o sea, aquí está mecha entre Fernán Altuve y Rafael López Aliaga, o sea, Renovación y Avanza País. Es como, ¿han encontrado el meme de los hombres araña o no? Vamos con el meme del hombre araña, por favor. ¿Quién es quién? O sea, realmente... Lo loco es que hace 6 meses... Pero además ambos... Se pasaban la Manti, ¿no? Se pasaban la Manti, Altuve... No, pero además ambos con rabo de paja. En el mismo caso... Claro. En el mismo caso de Odebrecht. En el mismo ¿Dónde caso se parte eso? ¿Ustedes tienen algún chisme, alguna idea, alguna sospecha? ¿Dónde se parten? O sea, porque esto es más o menos la gente de Avanza País y la gente por de... Philip Butters, Philip ¿no? Butters Claro. empieza a agarrar protagonismo y porque no lo quiere permitir. Claro, y de hecho hubo una conversación entre ellos hace, no sé, un año, una cosa así. Ya llegamos a 1600 likes, ¿ah? Claro, ahí estamos, muy bien. Ya tiene legitimidad, ya tiene legitimidad. Ahora, para que hable, la carnecita la sueltas a los 2000 likes. Ya, la cárcel, a los 2000. Tenemos... Entonces, claro, le habían prometido a una Philip opinión, Butters, o no le habían prometido, sino había esta conversación y le había dado a entender que él se iba a quedar como alcalde y Philip iba a postular a la presidencia. Pero eso eventualmente Philip Butters parece que se dio cuenta que eso no iba a pasar y ya rompieron balitos y ya está, cada uno por su lado. Y se van a fagocitar entre ellos, ¿no? En las elecciones, o sea, porque son el mismo público objetivo. Digamos, Butters es un poquito más sectores populares, pero solo un poquito más. Y al final, cuando entren sus candidatos, sus congresistas de arrastre van a formar una bancada única, es lo más probable. O sea, ¿no? claro, todo esto se acaba cuando ya el 2026, el 28 de julio, ya se vuelven a unir, ¿no? Cuando vean ya quién queda, ¿no? O sea, Pero eso es bien interesante porque, y ahí ya podemos ir, si quieres, aterrizando a tu libro. Nadie, incluso en el mismo espectro ideológico, quiere formar alianzas muy raras. Hemos tenido 5, pero ninguna de las agrupaciones que ahora están en el Congreso, ninguna, ha integrado alianza alguna, a pesar de que en momentos Renovación y Avanza País han sido fichitas intercambiables, ¿ah? Totalmente.
porque defendían prácticamente lo mismo, porque votaban a lo mismo. Ahora, siendo honestos, votaban a lo mismo Perú Libre y Renovación también. Claro, sí. claro. La verdad es que todo el mundo vota. En la amenaza comunista y los fachos votaban igualito. Sí. Pero recuerdo de tu libro esa sensación de todos empujando el carro hacia el mismo destino. Sí. Durante el 2000 y que había pues agrupaciones que hoy no se pueden ver, pero en aquel momento todo el mundo empujaba la organización de una marcha que se quería que terminara tumbando el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, han pasado 25 años de eso y no hemos aprendido nada, ¿no? Yo creo que ellos han aprendido, pero las malas lecciones, ¿no? O sea, han aprendido, entre otras cosas, que por ejemplo a las marchas ya no les hacen caso, ¿no? Y que pueden matar a 50 personas y no pasa nada. Entonces, o sea, aquí murieron 6 y es dramático. Y fue horrible y se hizo un juicio que por supuesto no llevó a nada. Pero ya era duro y era wow. En ese momento fue, ¿cómo puede ser que haya muerto 6 personas? Ahora murieron 50 y no ha pasado absolutamente. Y no va a pasar porque, lamentablemente, o sea, y una cosa que descubrí aquí bien, es que, claro, al final las muertes, los asesinatos de los 6 vigilantes del Banco de la Nación no fueron condenados. O sea, lo que se condenó, a pesar de que en el juicio se determinó que había dinero del Estado, dinero del SIN para financiar a los maleantes que tomaron el centro de Lima y que además tomaron hoteles, los alojaron en hoteles. Hay facturas, está todo. Dinero del SIN para alquilar hoteles para que en esos hoteles se queden maleantes y esos maleantes puedan irrumpir en la marcha. Eso está aprobado. Está todo quien pagó, las empresas, la cadena hasta Montesinos, y sin embargo, aún así, nunca hubo una sentencia por las muertes. Hubo una sentencia por usar mal el dinero. Pero esto se debe a que la persona responsable de todo esto, según pude escuchar ayer en mi maratón de entrevistas a Marcos y Fuentes, fue porque la persona a cargo de esto, el gobierno de Alan García le da un derecho de gracia. Ajá. Y por eso es que no se puede procesar estas muertes como homicidios. Dianderas, que era el jefe de la policía de Fujimori en este momento, cuando Alan García en su segundo gobierno pues es presidente, él le da efectivamente un derecho de gracia. ¿Un derecho de gracia qué es? Es como un indulto adelantado, o sea, es más hardcore que un indulto. Tú estás enjuiciado ahora mismo y el presidente viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Me da lo mismo, tu juicio ya no vale. Es un súper ultra poder, casi monárquico. Perdón, porque el perdón monárquico, totalmente. O sea, el indulto que es el perdón es, ok, sí, la cagaste, pero vamos para adelante. Claro, y además queda como antecedentes, no es que te limpia, digamos, ¿no? Sino queda que efectivamente cometiste ese crimen. El derecho de gracia ni siquiera deja que te juzguen. Y a Dianderas, que se estaba muriendo supuestamente, le dieron el derecho de gracia y sigue ¿Y él se vivo. murió? No, sigue vivo. Yo he encontrado entrevistas el año pasado a él en estos canales de derecha y no sé qué. Y es como, comentando la actualidad, como bueno. Oye, si me permiten, porque es que no lo hicimos, hemos saltado directamente a la entrevista, pero sí quisiera 2 o 3 palabras para contextualizar la publicación de Marco. Mira, Marco acaba de publicar y por lo que lo escuché ayer, ya se votó la primera impresión de 2.000 ejemplares, o sea, ya están, entiendo, imprimiendo la segunda porque ha sido un éxito. La marcha del fin del mundo, que está básicamente explorando en primera persona, porque Marco participó en su organización como practicante, aunque estoy en la página 75 y todavía no sé qué cosa ha hecho. O sea, hasta la página 75 no ha hecho nada. Estaba bajando música en Napster. Es un testigo que está ahí dando vueltas y se gana con cosas, pero no he visto que haga nada todavía hasta la 75, ¿ok? Ahora vas a aclarar cuál fue tu participación. Tu participación fundamental. ¿Cómo se gestó la marcha de los 4 suyos y también todo lo que hubo alrededor de la caída de Alberto Fujimori? Sí, ¿no? es como que en realidad, la recuperación de la democracia, ¿eso es? La crónica de la recuperación de la democracia. Yo estoy diciendo a veces que es como es mi despedida, en verdad, de 2 cosas, ¿no? De mi juventud, que ya fue, porque este es el Marco que tenía 20 años, y de su vida y sus percepciones de la vida y no sé qué. Y también la democracia peruana, que también ya fue. Y cómo nació, ¿no? Y ese nacimiento con pies de barro, finalmente, que es lo que llevó que... sopló y se derrumbó. Hazme un favor, ya, 2.000 likes y nos pasas la foto esa que tienes ahí, de la foto en la que estás bien chibolo. La tengo, no sé si la tengo por ahí. La voy a buscar. La tienes porque la he visto en algún lado publicada. La busco y se las paso. Mientras tanto, podemos escuchar has recibido una crítica, por lo menos esa es la única que he escuchado yo. Dice que no, que la marcha de los 4 suyos,
Es una marcha menor, una marchita así nomás, ¿no? Que no cambió nada, que no fue importante en la historia del Perú. Lo vi, dijo el Chato, salió ayer. Ahí, a ver si lo escuchamos. Libro de Marcos Cifuentes, La marcha del fin del mundo, la crónica íntima del complot que cambió la historia del Perú. Sí, el libro tiene un problema, ¿no? No está maravillosamente bien escrito, porque Marcos Cifuentes no... En fin... Es buena gente el Chato, mira. Es un cronista. Pero te tiene aprecio. Sí. Aderezado, chismosón, ricotón, atractivo en algún sentido, pero... Me gusta que me ha hecho atractivo. Te va. Pero el problema del libro lo habría tenido aún un magnífico escritor, porque el libro parte de un mito. La gran marcha no fue tal. Fue una marcha. No tuvo la importancia que sus, digamos, productores creen. Yo era director de Liberación, así que puedo decirlo como testigo de cargo, como testigo ocular. Tan no fue importante que el régimen siguió igualito. No. Aún después de la muerte. No siguió igualito. A ver, pero bueno, quiero leer un par de superchats. Déjame ponerme, iba a decir los zapatos de Hildebrand, pero esos deben ser unos zapatitos así, no. No, pobrecito, no, más respeto a Chato. No, yo le tengo yo lo quiero a Chato, le tengo muchísimo respeto, pero solo sigo la broma. Pero mira, lo que él dice tiene sentido también. Ya. Solo quiero decir que sí he usado Liberación, acá está en el libro. No, y fue un diario. A ver, César sigue siendo y lo ha sido siempre un periodista combatiente, y Liberación en aquel tiempo fue. Y es una fuente muy importante. Es una fuente muy importante para este libro. Pero ¿a qué voy? La marcha fue 27, 28 y 29 de julio del año 2000. Sí. Fujimori termina renunciando el 19 de noviembre, 3 meses y medio después. Sí. Entonces, claro, o sea, mira, hay quienes dicen más letal, y creo que los hechos así lo confirman, para el gobierno de Fujimori fue el video Curi Montesinos que la marcha de los 4 suyos. Y yo creo que sí. ¿Es el mito que nuestra generación se ha creído, el que la marcha fue así de determinante o no? Sí, o sea, de hecho, yo le quiero pedir a César que por favor, yo sé que el inicio es efectivamente light y superficial, digamos, es un poco así por diseño, pero el final intento que sea un poquito más profundo el final del libro, va de menos a más. Y al final del libro, no quiero spoilear, pero al final del libro creo que le termino dando la razón a César, en verdad. O sea, eso, no quiero spoilear, pero creo que hay una reflexión que se parece un poco a lo que él está reclamando. Y nada, no, yo estoy seguro porque y está así por diseño, que digamos el inicio para lectores un poco más exigentes como él, puede ser, no sé, me está hablando huevadas de Dragon Ball. Pero empieza en Dragon Ball y termina en muertes reales, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que he intentado hacer en el libro. Entonces, César, dame una oportunidad. Voy a leer un par de superchats antes de que se nos vayan. Sergio con 20 soles, un gusto verlos, chicos. Cristo Jesús, bendiga siempre. Leslie Silvera con 500 pesos argentinos. Eso. Como diría el doctor Oñó, la justicia nunca llega para los hijos de nadie. Añadida a la cubierta del gobierno, la posverdad de los del poder siempre han sembrado y cada vez con menos falta. Código amnistía para los de Estado. Saludos, Marco. Corazoncito y M con $5 canadienses. Yo creo que la marcha de los 4 suyos tuvo un efecto en Matilde Pinchi Pinchi. Es verdad que la marcha de los 4 suyos no fue determinante. O sea, no es lo que marcó no un se antes cayó. y después. De hecho, no quiero spoilear, pero claro. El clavo en el ataúd fue evidentemente el video Curi Montesinos. Pero para quienes recordamos esa época, la marcha de los 4 suyos y toda la movilización ciudadana previa y posterior sí estaba dando un mensaje bien importante, no solamente al gobierno que estaba ahí y a quienes estaban sosteniéndolo, sino también, creo, a la comunidad internacional, y que nos llevó a decir que habíamos pasado muchos años en silencio diciendo ya, ok, bueno, pero ese señor nos ha salvado del terrorismo, bla, 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 ¿qué vamos a hacer? No, aguanta. O sea, ya nos está llegando acá que nos sigan robando, que nos sigan mintiendo y que nos sigan escondiendo las cosas que pasaron en este gobierno. O sea, a ver, hay una cosa, ¿no? Ahora se usa mucho la palabra narrativa. Y yo creo que eso pasó, ¿no? O sea, la marcha de los... Esto no es un libro académico, no me pongo a discutir cuáles fueron las consecuencias. Digamos, no, si estoy contando una cosa. No me pongo a analizar nada. Estoy contando. Pero
Pero sí es cierto que, y eso sí se aborda aquí, es como, al final todos necesitamos mitos fundacionales, ¿no? Y el mito fundacional de la democracia que hemos tenido en esto, que ya murió, en que tuvimos los primeros, no sé, 16 años de este siglo, sí. El mito fundacional es este. Sí. No puede ser que efectivamente no, pues no, que en realidad fue la CIA y Pinchi y Montesinos por arrecho, por andar con 20.000 amantes y una de sus amantes le tiró el video y no sé qué. Puede ser, pero a nivel de mito fundacional, de narrativa de la democracia peruana, esto es. Y de hecho, si tú sales a la calle y a gente que estaba políticamente activa en ese momento le preguntas, te van a decir eso, ¿no? Entonces, al margen de lo que realmente pudo haber determinado la caída de Fujimori, el mito es este. Entonces, creo que eso es, ¿no? Y yo creo que en realidad César tiene razón, ¿eh? O sea, cuando dice, pues sí, esa marcha, y de eso también se aborda en el libro desde la perspectiva del marco de 20 años, ¿no? ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegó el marco de 20 años a estar en el centro, en el epicentro de ese complot para acabar con el gobierno de Fujimori? Por la Chichi. Porque la Chichi, que era mi profesora, reclutó un grupito de gente, un grupito de practicantes. Y dijo, mi amigo Gorriti, en esa época eran amigos, ¿no? Que esa es otra cosa de la que habla el libro, ¿no? Había mucha gente que hoy ni se puede hablar, sí, ni se va a ver, y si se ven en la esquina, se cruzan la calle. Hay quienes no te darían entrevistas hoy día. No, increíble. Y hay gente que me dio entrevistas el 2019 y hoy tampoco me daría entrevistas. Pero bueno, la Chichi era amiga de Gorriti y le dijo, mira, era profesora, y le dijo, mira, yo tengo unos 8 chibolos para ti. Entonces nos fuimos... Los entregó. Claro, fuimos los efebos. Los sacrificó. Titular, Ocran fue efebo de Gorriti. Ya está, titular. Like. Miren, para que vean, ¿eh? Ahí está con el sano y sagrado. Llegamos a los 1000 likes chelas para poner la foto que tenemos de un marco de ¿qué? ¿20 años? 21 ya había cumplido. Ya. La cara de Ganso sigue siendo la misma. Al lado del sano y sagrado. Falta poco, faltan 100 likes. Oye, faltan 100 likes pues, para la foto. Mira, en las primeras páginas del libro tú cuentas cómo te maravillabas entre el asco y el interés viendo las portadas de los diarios Chicha en los kioscos, ¿no? Claro. 25 años después, hay como una especie de revival, le dicen, ¿no? Hemos regresado a ese punto otra vez. Ya no serán los diarios Chicha, pero son los trolls en internet. De hecho, muchos de quienes estaban detrás de los diarios Chicha están vigentes nuevamente. Claro. Tenemos a un Alex Curi, por ejemplo, reciclado por Avanza País, que no decide si se lanza a diputado o se lanza al gobierno regional del Callao, claro, ¿no? Normalmente Alex Curi está ahí. Tenemos un tribunal constitucional que se ha convertido en mesa de partes del poder nuevamente. Claro. Y tenemos una separación de poderes, digamos, endeble, si acaso todavía existe. Entonces, 25 años después, estamos casi como aquella tarde en la que entraste a ser parte de este complot. Y perdón, un dato más, ¿no? Hemos regresado. Ajá. Era un diario, no Chicha, era un diario popular, pero no se le podía llamar Chicha. Ahora ha sido comprado por Moisés Wolfenson, o la familia Wolfenson, que sí era la dueña de los diarios Chicha de esa época, ¿no? Y entonces, a ver, si Moisés, sí, claro, en ese momento era el Chino y el Mañanero y no sé qué. Y el Chino, el Men y la Razón eran los de Wolfenson, y había otros grupos que tenían otros diarios. Que eran básicamente todos coordinaban, además. Sí. Claro, tú lo mencionas, todas las portadas se coordinaban en el CIN, no es que entre ellos. Claro. Se las mandaban al doc, al tío, y por tanto había un diario que se llama El Tío. El Tío también, ¿no? Y coordinaba las portadas. ¿Pero a qué voy? ¿25 años después estamos donde arrancamos? Sí, peor creo, ¿no? ¿Sabes por qué es peor? Porque yo siento que ahora no hay por decirlo así, un antagonista claro, o sea, un enemigo si quieres, ¿no? Es decir, en ese momento Fujimori era el rostro. En realidad el que gobernaba era Montesinos, pero Fujimori era el rostro y tenías un rostro bajo el cual te podías unir. Hoy no te vas a unir contra Dina, pues porque todo el mundo sabe que Dina no ata ni desata, lo único que quiere la señora es de viaje. Además, nada ¿con más. quién te unirías? Claro, esa es la otra cosa, ¿con quién te unes? Porque a diferencia de ese momento en el que habían partidos y gente de izquierda y derecha se unió contra Fujimori, ahora la izquierda y la derecha se han unido, pero para el mal, y están en la mesa directiva del Congreso, y tampoco es que sean de izquierda y derecha, o sea, sus ideologías dan lo mismo, ¿no? Como tú me has dicho. Sí, votan lo mismo, votan igual. igual. Por lo menos yo podía ver que, no sé, o sea, yo podía imaginarme cómo iba a votar el APRA en el Congreso, cómo iba a votar la bancada del PPC en el Congreso.
O sea, tenían eso que se llamaba predictibilidad, que te daba alguna sensación de representación. Claro. Hoy, en verdad, sabes que van a votar por el mal o por lo que sea que no te conviene a ti. Y ya está. Y otra cosa que me parece importante, que sale aquí y que me di cuenta escribiendo el libro, es Lima. O sea, la marcha de los 4 suyos, que es otro de los mitos. César apunta para que veas que no estoy mitificando, al contrario. Otro de los mitos es que, digamos, gente de todas las regiones bajó, que efectivamente intentaron, pero Fujimori fue muy hábil, Montesinos sobre todo, en bloquear la llegada de la mayoría de delegaciones. Entonces las delegaciones que llegaron de fuera de Lima fueron bien poquitas en realidad. Y esa marcha multitudinaria, enorme, qué sé yo, fue una marcha básicamente de limeños, ¿no? Y es más, Lima había elegido a un alcalde opositor, que era Alberto Andrade. Y Alberto Andrade dio todos los permisos posibles, pero todos los permisos. O sea, por eso había gente delante del Palacio lavando la bandera. Sí. Y la policía no les podía hacer nada, porque Andrade les había dado todos los permisos, por eso habían tambos, o sea, la gente que sí llegó de las regiones y pudo acampar en el Parque de la Exposición y cosas por el estilo, en la Plaza de Hacho, era porque Andrade les había dado todos los permisos. En cambio, hoy, ¿qué alcalde tiene Lima? Tienen un alcalde funcional a Dina y al resto del pacto. Bueno, funcional hasta cierto punto, cuando empezará a desmarcarse. Sí, ahora quieren hacer como que son opositores, pero eso... todos los hemos visto todos estos años. No, ahora son opositores porque ahora les queda este año, que es en el que tienen que recuperar un poquito de credibilidad, ¿no? Claro. Pero a ver, el que prohibió que cuando eran las marchas contra Dina, él declaró zona restringida del centro de Lima, fue él, ¿no? Entonces sí me di cuenta mientras escribía el libro, al final lo importante que es Lima para empujar el devenir político, ¿no? Digamos, el resto del país puede estar muy en una posición, pero si Lima no lo sigue, en verdad, se queda así, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Te voy a comentar algo que me parece que probablemente ya sea un lugar común, pero efectivamente cuando ocurrieron la marcha contra Merino y fallecieron Inti y Brian en Lima, Merino tuvo que renunciar. Y cuando murieron 50 ciudadanos peruanos fuera de Lima, además que ni siquiera estaban participando de las marchas, bueno, no pasó nada. Absolutamente nada. O sea, ni siquiera creo que hay una sola persona presa por estas muertes. Cuando estamos hablando además de personas que no eran, que estaban participando, que estaban tirando piedras, que estaban, no sé, pintando un cajero automático, ¿no? O sea, estaba pasando, miró el celular y plin, ¿no? Literal, y hay videos, ¿no? Hay videos, está clarísimo, está súper ultra demostrado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las lecciones que ellos han aprendido, ¿no? Y eso afianza digamos, las contradicciones entre Lima y el resto del Perú. ¿Crees que eso va a convertirse también en el discurso anti-Lima que termine siendo quien se oponga a estos candidatos que no sabemos quiénes van a ser realmente desde afuera? Que es la historia de siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, cada vez que, digamos, los medios grandes eligen a su candidato en la segunda vuelta, el resto del país, básicamente por Contreras, dicen, vamos a votar en contra de ese, ¿no? Sí. Panetón. El panetón, claro, efectivamente, el panetón, ¿no? Oye, llegamos a los 2000 likes, los pasamos, de hecho, así que tenemos que cumplir con nuestra familia. Vamos a poner la foto de Marco. El Marco, bueno, que entró... Los chats están picantes, ¿ah? Suéltenlos. Sí, oye, tienes varios por responder ahí, miren. Suéltenlo, ¿no? Ese es el Marco que entró al Hotel César en aquel momento. No, oh, Dios mío, no. Mira. Yo solito me funo, yo solito me funo. Oye, pero ¿por qué le has tapado la cara a los demás? Porque no vienen del cuento, ¿no? De la derecha no, y así le da cierto aire a... Le da cierto aire de clandestinidad. Le da cierto aire de clandestinidad y no vienen del cuento, pobrecitos. No los voy a quemar. Yo escuché que hubo un día en el que se tomaron unos piscos con Toledo y Toledo los dejó cagados con la cuenta. ¿Ese es ese día, no? Esa foto es exactamente de ese día. Y de hecho en el libro... ¿Se fue y los dejó ustedes con la cuenta? Nos cagó. Y esa foto, y de hecho en el libro yo digo, pucha, hay una foto de ese día, pero ya fue, se ha perdido, no sé qué. Y después que se ha impreso el libro, un amigo me dijo, oye, acá está la foto, la he encontrado. Y me la mandó. Y es como, esta es la foto de ese día. Eso debe ser 26 de julio del año 2000. O sea, justo antes. Un día antes de la marcha. 26 de julio. En realidad la marcha fue 26, 27, 28. El 27 fue como la manifestación más grande, que son las fotos del mar de gente. Y el 28 es el día de la violencia, digamos. Son
fue poco a poco la marcha, ¿no? Marco. Toledo en ese momento, perdóname, solamente la última, Raulito. Toledo en ese momento, en el momento antes de la marcha, ¿era alguien que te inspiraba, que te decía, yo quiero estar detrás de esta figura, él es el líder que el Perú necesita? O sea, un poco, le tenía cariño, ¿no? Porque había visto algunas cosas de él, no sé qué, me parecía como entrañable, pero claro, en el libro se cuenta como más o menos ¿Cómo se cae? ¿Cómo se derrite? Rápidamente aparecieron los otros lados de él, ¿no? Y el conflicto que me generó, ¿no? Digamos, internamente, cuando tú eres universitario, eres súper idealista, ¿no? Ves las cosas blanco y negro, no sé qué. Y un poco este libro también es el tránsito del idealismo al realismo, ¿no? Y al, no sé si desencanto, pero algo así. Yo creo que por lo que he leído hasta ahora del libro, ese desencanto con Toledo llegó muy pronto, pero era el líder que necesariamente había que tener, pues no había otro. No hay otro, pero esa es parte del realismo, pues. Claro, por supuesto. O sea, y nadie congregaba como Toledo, en aquel momento tanta gente, y porque tú bien lo dices, tenía pues un perfil que era el sueño de cualquier estratega político. Claro, ¿no? Imagínate. ¿No? Origen humilde, estudió en Estados Unidos, se había casado con una gringa que hablaba quechua. Perfecto, es perfecto, es verdad. O sea, presidencial por todos lados. Es el sueño del marketing político. Sí. Toledo en ese momento eso era, ¿no? Además, Elian estaba con la mejor cara, era súper amable, era súper guapa, todo, ¿no? Claro, después. Pero tú cuentas salió. Que un par de semanas antes, no recuerdo ahora si la primera o la segunda vuelta, lo leí ayer, él estaba en una parrillada en Miami. O sea, digamos que siempre Toledo ha tenido, a pesar de la urgencia y necesidad que había de un liderazgo de oposición en aquel momento, un perfil frívolo, ¿no? Frívolo, descuidado, desprolijo. La Dolce Vita le encantaba. Total, sí, total. sí. Digamos, por eso. Esa escena de él en esta parrillada en Los Cayos de Florida, y qué sé yo, Key West. Claro, digamos, es cronológicamente donde estaba, pero también me parecía que a nivel de simbólicamente demostraba el personaje. O sea, me venía muy bien que esa sea la primera imagen de Toledo, ¿no? Sí, él en eso ahí además porque cronológicamente era, o sea, acababa de pasar la primera vuelta, la oposición estaba en el Perú desconcertada, en el Perú estaba todo el mundo desconcertado diciendo, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar ahora la segunda vuelta? Y él estaba en una parrilla, tirándose a la piscina, en un yate así navegando por la Florida. O sea, oye, imagínate. Pregunta, 5 soles, te estamos lanzando algunas preguntas. A ver qué opinas tú. Calvin Sir dice. Suelten. Okram, ¿qué opinas del tema del libro de Polay? Quiero show. Y también, ¿qué opinas de las críticas de Benza hacia ti? Pucha, en verdad, he visto algunas, me han pasado las de Benza, pero como son tantas, no sé. ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezo? El libro de Polay, dos cosas, ¿no? Mañana va a haber una transmisión en mi canal especial sobre este tema. Canal Ga a las 10 de la mañana. Voy a explayarme sobre eso, pero... Ya ustedes lo ven en diferido después de las 2 de la tarde. O después de las 4, creo. O sea, mira, yo creo, y aquí no quiero que parezca que le estoy pasando la Manti, todo lo contrario, pero Orozco creo que tuvo la intervención más sensata al respecto, aunque le tiró gratis a Canal Ga de la nada cuando estaba hablando de eso, pero creo que tuvo la intervención más sensata, que es, o sea, ¿cuántos autores se presentan o quieren presentarse en la Feria del Libro? ¿Cuántos autores hay en el Perú y no tienen ese espacio? Entonces, ¿por qué este señor que es el líder terrorista de una organización terrorista le vamos a dar un espacio en la Feria del Libro? Tiene sentido, no hay una obligación. Esa palabra acá no se dice. ¿Qué cosa? ¿Terrorista no se dice? No, desmonetiza. Chilla, perdón. Pero mira, a ver, no sé. No puede decir. Pero es que es terrible esta cosa de los algoritmos. Perdón, no va a decir este señor. Sí, ojo que señor guerrillero, perdón, YouTube. Gracias, señor guerrillero. Es la palabra que merecen y mucho peores, ¿no? Lamentablemente la dictadura del algoritmo claro. te penaliza. No se puede. Pero es la palabra que hay que usar. Es la palabra que hay que usar. Pero entonces, a ver, no hay una obligación de la organización de la feria para presentar a nadie. ¿Cómo funciona eso? Ya que tú estás ahí también. O sea, hay las editoriales... Hay un comité que ve los invitados y ya está, ¿no? Pero claro, yo espero creer, que son tantos, y de pronto el que estaba ahí haciendo la selección era un pulpín y vio Víctor Alfredo Polay y dijo, ¿quién será? ¿No? Ya que presente su libro y ya está. Bueno, y luego se han dado cuenta de la metida de pata y han dicho que no. De nuevo, el señor tiene todo el derecho a escribir su librito, ¿ah? Y la editorial de publicar su librito y de vender su librito. Y está mal que la ERCOTE vaya y haga su show, porque, bueno,
Que vendan el libro, está bien, eso está bien, pero que se presente. O sea, si venden el libro de Hitler y se puede decir... Bueno, Acá le decimos el pintor austriaco, el señor pintor austriaco. Y el libro, ¿puedo decir Abimael o YouTube no sabe quién es Abimael? Creo que todavía YouTube no sabe, no se ha enterado quién es Abimael. YouTube, claro. Abimael, entonces, y de Fujimori, también puedo, bueno. Sí. Ya, entonces, claro, si venden todos esos libros, que vendan el libro, no pasa nada, a mí no me molesta. Total, he visto peores cosas, hay peores cosas. Pero es distinto, ¿no? Yo creo que si empezamos a poner a todo el mundo en la misma bolsa, entonces... que en estos grises es que se define qué cosa es uno y qué cosa es otro, ¿no? Si los metemos a todos en la misma bolsa, de pronto es al final pero yo digo que, o sea, no es por meter a todos en la misma bolsa, quiero decir, digamos, sí siento que la libertad de expresión a ese nivel debería ser absoluta, en el sentido de que a una persona tú le das la opción de que se exprese, sea quien sea, dale. Pero yo como sociedad... La responsabilidad es dar contexto, ¿no? Efectivamente. Dar contexto. Efectivamente. Y el contexto se lo da al resto de la sociedad y... espacios, digamos, tan formales y representativos finalmente de la sociedad peruana como la Feria del Libro no se puede dar el lujo de lavarle la cara, porque al final es eso, lavarle la cara. Tú hablabas del libro, y esto lo conversamos la otra vez, del libro del pintor austriaco, del Bigotón, ¿no? Ese libro no se pudo publicar en Alemania porque sus derechos de autor los tenía el gobierno de Baviera hasta el año 2015. Claro. Y decidió no publicarlo. Y cuando lo publicó, pasó por una serie de análisis, historiadores, grupos judíos que dieron su opinión, y cuando fue publicado estaba contextualizado, estaba criticado. Entonces, claro, y hoy mismo un montón de simbología relativa al pintor, pero ojo, esa crítica está censurada en Alemania. Estaba en el libro. Claro. O sea, el libro se publicó con todo un marco para entenderlo y entender lo que fue esta ideología violenta, ¿no? ¿Y dónde es que tenía estos pies de barro? Claro. Pero claro, esto de aquí era una mesa en donde todo el mundo más o menos estaba en el mismo espectro, no había ninguna crítica. No había nada. Mira, si hubieran armado, qué sé yo, un debate alrededor y de un lado y del otro lado, yo he dicho, bueno, ya que debatan al respecto del libro, que además en verdad le estamos haciendo un favor, ¿no? Porque es un libro del 2010. Que se ha reeditado. Que se investiga por apología al terrorismo también. Claro. La fiscalista investiga. Por apología. Pero bueno. O sea, igual... Esto es como... ¿Cómo se llama ese juego de que si dices la... Shot. La próxima vez hacemos un substream. O sea, hay que traer un shotcito, que no hay... horóscopo, un vodka, ponte acá. Oye, hay tequila. Tenemos más superchats. Tenemos más superchats, ¿no? Ya, sí, pero un poquito volviendo al tema de... Yo quería al tema de la recuperación de la democracia en el 2000. O sea, yo sí siento en ese momento, además, yo también era chica, también era estudiante universitaria. Y también... Más chibola, ya no te hagas la... Un poquito más chibola, pero un poquito, no mucho más. ¿Llegaste a marchar? Yo fui un día. Sí, llegué a marchar varias veces, además. Antes de Cuatro Suyos hubo una marcha que fue la que yo más recuerdo, que fue afuera, que terminó afuera del paseo del Hotel Sheraton, que era cuando Toledo salió con su... Esa. ¿No? Antes de Cuatro Suyos, una gran marcha, que además eran las primeras marchas que yo experimentaba, ¿no? Esta acá. Mira toda la cantidad de gente. Esa es la cantidad de gente. Recuerdo además eso también, portada de la República, la recuerdo, un solo grito de democracia. Doble, además, no mira la cantidad de gente. Sí. No, y eso también, técnicamente, eso también es la marcha, es el día 2 de la marcha, el día de las muertes. Claro, la gente recuerda el día de las muertes, el 28, pero eso fue el tercer día, ¿no? Este es el segundo día de la marcha al que tú fuiste. Y ¿qué queda? O sea, primero, ¿qué fue realmente lo que recuperamos? ¿Cuál fue la democracia que recuperamos en esos días? ¿Y qué nos queda de ella hoy? ¿No? Porque tú nos has dicho que hemos tenido 16 años de democracia y ahí, no sé, hay como unos 9 que no estamos contando. Entonces, dices tú, desde la censura de Saavedra, ¿se acabó todo? Sí. Yo siento que hay dos momentos clave, ¿no? El momento progre y el momento liberal. El momento progre es efectivamente el momento en el que hay un quiebre progre. Es cuando censuran a Saavedra inventándole que quería homosexualizar niños. O sea, que había porno en los textos escolares, ¿no? Sí. Una estupidez. Que además no fue por eso. O sea, le inventaron cualquier cosa. Nadie se acuerda qué fue en realidad.
Pero durante la discusión era, no, tú quieres homosexualizar a los niños. Y de paso trajeron a Pedro Castillo para que, Sí, para que Pedro apoye Castillo esa estaba movida. ahí, claro, que es bien sintomático que Pedro Castillo haya sido parte de eso. Pero el otro lado es cuando chuponean al ministro de Economía, que ya nadie se acuerda. Era ¿Era Torne? Alfredo Torne, claro, efectivamente. Claro. Y el señor excontralor Rip, que en paz descanse, lo chuponeó. Y lo arruinaron. Y era como eso desde el fujimorismo, era un tabú. O sea, tú no tocabas el MEF. El MEF era el baluarte de nuestra economía, ¿no? Lo más importante de todo era la economía. Lo que me decían todos no los podías días era, tocarla. mira, que la política se vaya a la B. Qué chucha. Claro. ¿Ya? Pero la economía es así. Claro. Mientras la economía esté parada, todo bien. Y no era verdad, ¿no? Y de pronto, claro, el propio fujimorismo impulsa la caída del ministro de Economía. Los ministros de Economía duraban 4 o 5 años a veces. Casi ¿no? los gobiernos completos, ¿sí? Casi los gobiernos completos. Entonces, ahí yo creo que se rompen esos dos pactos. El pacto, por un lado, de digamos, empujar ciertos logros sociales y con la educación, para empezar. Y luego el pacto liberal, que todos nos olvidamos, y sobre todo el sector más progre, más woke, más caviar se olvida. El pacto liberal de tratar de que la economía sea intocable y que todos los logros del Perú y el crecimiento al 3-4% que teníamos siga y continúe. Y no toques el MEF. El MEF era doctor, no. Hoy el MEF es una alfombra. Sí. Es increíble, o sea, Sí. Acuña dice, no, yo quiero gastar lo que sea, dale, papito. Viene López Aliaga, me quiero endeudar, dale, papito. El MEF es una alfombra ahora. Entonces, digamos, yo sé que en la narrativa normalmente se nombra a Saavedra, pero también fue el MEF, o sea... No solo lo que el MEF da, lo que el MEF quita en cuanto a recaudación que muchos grupos de interés ya no tienen. O sea, hay quienes no pagan impuestos porque el MEF está haciendo favores, pues, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, claro, y bueno, claro, luego, no sé, a veces pienso, no sé, ya me da que la conspiranoia y digo, era un plan, ¿no? Es decir, bajarse el MEF, tumbarse el MEF o debilitarlo, como lo han hecho, que era una isla de excelencia del Estado peruano, para efectivamente nosotros tener todo el dinero que nos dé la gana y las economías ilegales surjan, no sé, a veces me da la paranoia y pienso eso. ¿Tú crees que este tema, o sea, no es ningún secreto que las economías ilegales, principalmente la minería ilegal e informal, son las que están controlando muchas de las decisiones que se toman en el gobierno y sobre todo en el Congreso y bueno, y en el Ministerio de Energía, Minas y Economía? ¿Crees que esto esto nació podrido? O sea, que estas economías ilegales pusieron a este Congreso donde está o pusieron a este gobierno donde está y lo apoyan y lo respaldan hoy, o es que ellos han encontrado este negocio, ¿no? Este side business, este side quest, y por eso están ahí. Yo siento que el roto se encontró con el descosido, ¿no? O sea, habían estos congresistas que estaban básicamente a la venta, ¿no? Que han llegado a saquear, o sea, son congresistas que en ese momento ellos pensaban que no había reelección, que no se iban a poder reelegir, entonces, bueno, tengo 5 años para llevarme lo que me dé la gana. ¿Cómo es? El mejor postor. Sí. Entonces aparecieron... O sea, no han llegado con grandes planes. No, o sea, había alguno, por supuesto, ¿no? Estaba Salguana, que era abogado de mineros ilegales y todo eso, pero... La mayoría pericoteros. Claro. Pero entonces, yo siento que no había un plan... No es que ellos pusieron, no sé, los mineros ilegales y los narcos y los taladores y los de trata, todos se pusieron de acuerdo y dijeron... No, creo que ha sido más orgánico en todo caso, ¿no? Tenías estos congresistas, eso, que estaban al mejor postor. Regresando a tu libro, porque no quiero perder la cantidad de detalles que tiene que lo hacen súper interesante. Por ejemplo, el cuartel general de la Organización de la Marcha y los Cuatro Suyos terminó siendo lo que hoy es el Casandina de Miraflores. Claro. Que entonces era el Hotel César, Sí. que le pertenecía a León Rupp. A León Rupp. Y León Rupp ¿Quién es León Rupp? Estuvo casado con Patricia Chirinos. Hay una foto, sí, ahí, aquí amigos, si buscan León Rupp, Patricia Chirinos pueden encontrar una foto bien Podemos bonita. ponerla. Él era también dueño del Bolívar, ¿no? Era el dueño del Bolívar, Del efectivamente. Hotel Bolívar. Y claro, era dueño de este hotel, que era un hotel abandonado en aquel momento, prácticamente vacío, y cuyos pisos se tomaron para la organización de... Bueno, de esta- 2 pisos, porque en realidad es un hotel de 17, 18 pisos. Pero había uno que era... Fantasmas. Y no, todos los pisos fantasmas. Y era uno para Toledo. Había otra habitación en la que Sí. estaba Gorriti y Llovera. Y luego el segundo piso era donde trabajábamos nosotros. Y el resto era abandonado fantasma de Shining. Ahora, sí, total. Ahora, hay un dato bien bacán a propósito de Toledo. Le dieron un piso ahí, o al menos la habitación más grande y más bacán, porque lo querían tener cerca, porque sabían que si Toledo se iba a otro lado, de pronto no regresaba el día siguiente, desaparecía. De hecho, tuvieron que reabrir el bar del hotel para que Toledo no se vaya. Y traer al barman del Bolívar para que Toledo esté contento, porque si no, Toledo se escapaba, literalmente. O sea, había uno que dormía con la llave del hotel
bajo su alfombra para que Toledo no se escape. Mira Se la cuelga. necesidad de liderazgo en aquel momento como para ponerlo a Toledo como el Pachacute, ¿no? Pero, Bueno, es que habían eliminado a toda la demás competencia Sí, y creyeron que también iban a sí. eliminar a Toledo Es correcto. porque tenían, ¿no?, un par de ases guardados contra él, pero al final la cosa llegó a un punto en el que ya ahí está ya no había marcha atrás. ahí está Ahora, la foto. acá nos preguntan, Él era el dueño. oye, Baby Gorriti, Baby Gorriti. ¿cuánto te paga Soros? No. Y hay un episodio completo de tu libro sobre la Para- plata de Soros. Para que sepan cuánto me paga Soros, tienen que comprar La Marcha del Fin del Mundo, donde hay un capítulo completo que se llama El Millón de Soros, del cual yo no sé si vi algo. Pero sí, hay Algo. no sé ¿Les si vi- pagaban a los practicantes? A No. mí me llegaron a pagar. Creo que no a todos, en verdad, pero yo sí jodí. Yo siempre he creído que hay que pagar, si me tienen que pagar, entonces jodí y me pagaron que no tengo idea, creo que era 20 soles al día. No era mucho, en verdad, pero me pagaron. Pero no sé si ese dinero salió de Soros. ¿Qué pasó con la plata de Soros? No sé, pues, ¿no? Porque aquí hay un... Voy a spoilear. Hay un momento en el que, digamos, Carlos Bruce, on the record, admite... Aquí en la marcha gastamos 100.000, 200.000, ¿no? O sea, ese millón, ¿dónde está el resto, no? Y el pobre admite cómo, pues eso, tuvo que justificar y luego ya ante Soros, porque Soros mandó un auditor, ¿no? La típica. Y Toledo, además. Y claro, el pobre Carlos Bruce no se había enterado que estaba este asunto del millón. Y Toledo le dice, oye, no, si hay, justifica ahora. Y Mira, pobre- ahora entiendo. No, la rendición de viáticos, dice. Ahora entiendo por lo que estás contando el texto que pones al inicio del libro, tan al inicio que está antes del índice. Miren, según mis abogados en este espacio debo advertir que los acontecimientos narrados en el presente volumen han sido filtrados por la arbitrariedad del recuerdo. Martín Caparrós diría que en eso consiste la memoria, armarse historias, componer imágenes, ser verdadero sin ser realista. Dicho esto, si alguna autoridad correspondiente encontrase en las siguientes líneas algún delito aún no prescrito, en ese caso únicamente debo indicar que me lo estoy inventando todo. Sí, presuntamente, no botón de presuntamente. Habría. Presuntamente. Habría. Habría, podría. A Raúl le gustan las interrogaciones. Oye, pero a ver, Condicionales. ¿qué curiosidades folclóricas? Un poco lo de Toledo está bien interesante, lo de este hotel abandonado también. ¿Qué curiosidades, qué personajes que en aquel momento aparecieron y eran unos, ahora son los mismos, pero otros? Digamos, ¿Rospigliosi? ¿qué cosas curiosas de ese tipo vamos a encontrar por acá? Mira, Rospigliosi no aparece, porque curiosamente yo no recuerdo a Rospigliosi allí. Creo que Rospigliosi realmente se junta con Toledo al año Vino después, siguiente. ¿no? Sí. Al año siguiente, 2001. Pero nada, o sea, en este libro, por ejemplo, están, o sea, el APRA fue súper importante, en la organista Jorge del Castillo marchó, claro. Codo a codo con Javier Díaz Canseco, o sea... A pesar de que el APRA estaba apestado en aquel momento, nadie quería vincularse al APRA porque habían machacado con el recuerdo de Alan García Claro. y de su gestión de gobierno. Y Alan era como el gran titiritero desde afuera. Claro, eso es lo que había montado Montesinos, Es- esta es- idea de eso es lo que vendía el gobierno Fujimori. Claro, que Alan era un poco como el Soros de hoy, ¿no? Era como, todo es culpa de Soros, en ese momento, todo es culpa de Alan, y Soros manipula todo, en ese momento Alan manipula todo, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Pero aún así, efectivamente, sí habían muchos apristas, había, pues eso, toda la izquierda de todos los tipos, porque siempre ha sido varias izquierdas, y estaba, pues el PPC, que era como la organización de derecha más importante. Estaba Lourdes Flores allí, además Lourdes Flores era como abogada, no sé qué. Entonces, había esa, digamos, hay personajes aquí que tú dirías, no puede ser que hayan sido así, pero sí han sido así, ¿no? No hemos comentado la foto de León Rupp. ¿Dónde está la foto de León Rupp? Ahí la Ahí tenemos. está la foto de León Rupp, se casó con Patricia. Claro, o sea, León Rupp era el dueño Chirinos. de ese hotel, del Hotel Fantasma, Sí. el Césars. Esta foto es muy posterior, ¿no? Patricia Chirinos se casó con él no sé qué año, no sé, 2018, 19. Sí, la lo verdad sé. que no sé. Muy posterior, ¿no? Pero sí, León Rupp era el millonario. Una especie de mecenas de la marcha, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que y eso también es parte de las desmitificaciones, en realidad había muchos intereses económicos también. O sea, había muchos empresarios que apoyaban a la oposición no por la democracia, sino porque Fujimori tenía cierta política económica que favorecía a ciertos grupos, ¿no? Entonces, pues empresarios más pequeños o microempresarios o medianos estaban desfavorecidos. ADEX estaba en contra de Fujimori, por eso Carlos Bruce, Ese es Techito, pues claro, sí. Techito era representante de ADEX y él es parte de la oposición a Fujimori. Y León Rupp, pues quería que le devuelvan un banco que le habían quitado. Entonces él estaba en su lucha
ahí está. Y además de eso, Montesinos había metido un montón de espías en la organización de la marcha. Sí, bueno, en todos lados, en verdad, había espías. Bueno, ¿no? era un gobierno de espías. Era un gobierno de espías y por tanto debía suponerse que había gente que respondía al SIN y que estaba muy cerca a Toledo. Y León Rupp, por ejemplo, me dice que él vio, pues había un hotel, o un edificio, perdón, en construcción, como a 2 cuadras, en Miraflores, y él vio, y no solo él, otras personas me lo han dicho, en ese edificio en construcción, no sé qué, había como antenas parabólicas, platos. Enfocadas, claro, apuntando al César, ¿no? Imagino que había un pata ahí tratando de escuchar, no sé qué. Pero yo no lo vi, pero varias personas lo vieron, entre ellos León Rupp. Dicen, yo he visto eso, que nos estaban apuntando. Y también la típica, ¿no? Los carros que pasan 1, 2, el loco que camina por ahí y está ese loco, se sienta, no sé qué, y luego tiene 50 soles para pagar su careta y no aburrirse. Sí. ¿no? Entonces Y había una paranoia natural también. Todo el mundo entraba a reuniones sacándole la batería de su celular. O sea. Claro, porque había esta idea que luego se corroboró que era cierta. O sea, este testimonio de Snowden después se puede. O sea, un celular apagado, aún si tiene batería, puede ser interceptado y puede funcionar con un micrófono y te pueden chuponear con tu celular apagado. Y ahora ya no se le puede sacar la batería. Ahora no se le puede sacar la batería del celular, claro. Estamos todos chuponeados. Claro, pero ahora hay unas problema. cajitas donde ponen los celulares, unas cajas que no sé qué tienen y efectivamente. aísla las señales. Sí, tiene que tener plomo la caja. Otra cosa que estuve escuchando mucho en tus entrevistas y me pareció súper paja es como además tú tienes un recuerdo de una época que era tan distinta en términos precisamente de las herramientas que teníamos para acceder a información, claro. En tecnología y cómo todo el rato ahí, pues aparte de lo que he tratado de hacer en el libro es como reconstruir una época, pues eso, sin redes sociales, una época casi sin internet realmente, ¿no? Porque ¿cómo te enterabas de las cosas? Efectivamente, ahí hablábamos de César Gil Bernal, que existía su diario, Liberación, que es ahí donde más o menos te enterabas de algunas cosas. Efectivamente. En la televisión, Nada. si no tenías cable, Canal N, probablemente tampoco te enterabas de nada, y la radio también era casi de discurso único, ¿no? Entonces, no había cómo enterarse de nada, no había redes sociales, no había cómo pasarse la voz de un montón de cosas, ¿no? Y aún así la gente se pasaba la voz, lo que es casi milagroso en realidad. Entonces había faxes, y por eso nos jalan a nosotros en realidad, porque a los chibolos nuestro rol, entre otras cosas, era hacerle el trabajo más fácil a los corresponsales extranjeros, porque estábamos asumiendo, y fue cierto, que los corresponsales extranjeros, como pasa ahora, honestamente, pero los corresponsales extranjeros salen y cuentan lo que está pasando de verdad, ¿no? Y el gobierno no les daba facilidades, pues nosotros les dábamos facilidades. Entonces les dábamos computadoras con internet, que obviamente ellos no tenían celulares, le dábamos fax, le dábamos incluso llamadas. Llamadas tenían un código, un password y hacían su llamada. ¿Y cómo era ese internet? ¿Cuántas horas para pasar una foto? No, porque teníamos, esa es parte también de la conspiración, porque teníamos un internet que no pasaba por las tuberías de Telefónica, que era ilegal en ese momento. Porque en ese momento para que no los intercepten. Porque Telefónica, y eso ya todo el mundo se ha olvidado. Había un espía español. Había el asesor Fujimori tenía un asesor español. Y Telefónica, y esto ya todo el mundo se ha olvidado, parte del contrato de la privatización fue darle el monopolio a Telefónica de todas las telecomunicaciones, no solo a la telefonía, sino también el internet. Entonces, si tú querías tener una empresita de internet, como pasó con la RCP, pues tenías que pasar de todas formas por los tubos de Telefónica, y eso no te da ninguna seguridad. Entonces, parte de lo que se hizo fue una especie de proeza tecnológica en la que, con la conspiración presuntamente de... Me lo he inventado. Con la conspiración de la RCP, se instaló un internet directo que no pasaba por Telefónica. Pirata. Que era pirata, que era completamente ilegal. Mira. Pero que por eso a mí me alucinó, porque claro, ya no eran como en cualquier otra cabina que podías entrar, que la imagen bajaba así, ¿no? El JPG demoraba así. No saben lo que era ver porno, amigos, no. Tampoco se puede decir. Tampoco. Oye, el programa, he venido a desmonetizar, en realidad es mi conspiración para desmonetizar Sí, sí, Orozco. sí. El envidia. He venido a desmonetizarte, Orozco, perdón. La entrevista del fin del arrorro es eso. Oye, ¿cuáles son las palabras? Ahí Voy a empezar a leer, ¿ah? No, pero... Se acabó. La entrevista se acabó. No, bueno, diciendo el internet, ¿no? Sí, el internet.
Las no por. Entonces, claro, bajar una imagen era en tu cabina pues, demoraba mucho. Entonces, ahí por primera vez supe lo que era la conexión de verdad. Bajaba así y nos empezamos a descargar música un montón, piratería, en fin. Eso también es parte de, ¿no? Porque este libro yo lo he escrito pensando en un público joven, sobre todo, que no vivió en ese momento. De hecho, por eso mi idea es que se lea casi como una novela, que no tienes que, no tienes que ser como una película de Marvel, que tienes que haberte visto 20 películas de Marvel para entender, sino todo lo contrario, que esto no tienes que haber leído historia del Perú ni nada, se entiende solo. Entonces, parte de eso es tratar de ubicar al lector en ese mundo pre-redes sociales, pre-celulares de verdad. Yo no tenía celular. Napster, o sea, pues, Napster aparece a cada rato. Napster, para toda la juventud, era el primer programa de piratería que existió. Sí. ¿No? Era un programa de piratería que revolucionó todo. Y si ustedes tienen piratería hoy, es gracias a Napster. Metallica los enjuició. Escúchame, claro. el 28 de julio, bueno, Sí. ya eso no voy a decir nada, pero también hubo un momento en 28 de julio en el que Metallica, ahí aparece Metallica, pero ya no más spoilers. ¿Ah, sí? No más spoilers. Mira, que no he llegado todavía. Napster. Ahí está Napster, qué Napster. lindo, qué bonito. El gatito. Oye, ¿el creador de Napster no se metió luego como accionista de Facebook? Spotify. Spotify. No, creo que hasta donde recuerdo la película Social Media, creo que se No, él llama. pone el ejemplo de Napster. Claro, el personaje de Justin Timberlake, ¿no? Sí, hablan de Napster, Sí, pero no, sí. no había estado en Napster y luego pasó a... Ah, mira, bueno, voy a checar. Él pone el ejemplo en esa Ares. escena famosa con el personaje que es Justin Timberlake. No me acuerdo cómo se llama. Ares nomás yo. Sí, es Claro, Justin Timberlake. Claro, Sí. claro. Y le dice, no, pues olvídate, ¿no? Esto ya murió. Tienes que entrar. Este es el Mira, futuro. mira. Sí. Bueno, oye. TV nos ha mandado 20 soles para decirnos un pequeño aporte para seguirlos viendo. Veo mi familia. Gracias, TV. Gracias, Marco, por estar con nosotros. ¿Dónde gracias por invitarme. todavía se encuentra tu libro? ¿Dónde lo pueden ir a comprar? En la Feria del Libro está además con descuento, así que vayan ahí. Si no están en Lima, la web de la librería del Virrey también manda a todo el mundo, así que todo el mundo. A todo el mundo porque Paco está loco, entonces manda a todo el mundo y nada, eso. Sobre todo porque se agotó, además estoy súper contento. Se agotó el Sí. libro, entonces hay una reimpresión que ha salido Felicitaciones. ayer, anteayer, Muy así bien. que pero bueno, eso, nada. ¿Es pueden tu buscarlo. libro más exitoso hasta ahora? Ay, no tengo idea. ¿No tienes idea? No tengo idea, pues tengo que, no sé, voy a... ¿Estás con los papás y no todos mis hijos son favoritos? Sí. O sea, de hecho, sí siento que claramente este es mi libro más personal, porque a mí me da mucho roche hablar. de Primera mí mismo. persona. No, yo no creo que el periodista es protagonista, me da mucha flojera salir a pontificar, No, opinar pero todo el eres día. testigo de ese momento y está bien que... Efectivamente. seas Tuve parte. que asumirlo, ¿ah? No Sí. fue para mí, personalmente, un proceso tan sencillo de asumir y cachetearme a mí mismo y decir, deja de ser huevón. No. Y, Pero es que esa asume tu rol, asume esa tu experiencia testigo. que la viste tú en Claro. primera persona, tienes que contarla Claro, en primera nadie más, persona. sí, ¿no? además nadie más la vio, entonces si no soy yo, no soy Asume nadie. tu rol de Febo de Gorriti. Ese es el titular. Titular. Ese es Yo el fui a titular. Febo de Gorriti, puede ser, sí. Oye, Rapidísimo, antes Napster que- of Puppets, dice aquí Sí. uno. Napster of Puppets. Napster of Qué Puppets. buena. Está buena, Sí. está buena. Sí, Sean Parker es accionista de Facebook desde sus inicios, enamoró a Zuckerberg. Sí. Listo, eso es todo con nosotros. Nos van a matar los Virgeniers. Muchas Oye, gracias, Marco. había una encuesta que pusimos. Sí, Leemos ya- el resultado ya- y ya Tenemos mañana el resultado. abordamos el tema, ¿o no? Tenemos el resultado. Es Sí, 51. sobre... Ah, ¿ves? Miren, la Es gente... una segunda vuelta peruana. La gente que entró a sacar todo lo de los contenedores, ¿no? Y se lo llevó. Es, 51% robo, 48% Qué complejo, ese es un tema bien complejo. sí, ¿ah? los productos que están sí. sacando del mar. ¿Robo o rescates? Mira, mañana hablamos del tema, ¿te parece? Está Yo creo que apretado. depende de quién robe o de quién rescate. Lo conversamos mañana. Es que hay Sí. un montón de videos bien bacanes. Mañana los vemos. Muy bien. Hasta mañana, muchachos. Chao, Nos chao, vemos. Chao, chao.